días. Yo recibí este sermón el día 25 de diciembre. No recibí el sermón. Hay veces pues, que uno busca palabras para predicar temáticas y otras que las palabras te encuentran a ti. Esto me lo envió un hermano, el texto, y creo que se equivocó porque no tenía un hermano de otro país, no tenía absolutamente conciencia de esto y yo nunca había visitado este texto, o nunca me había visitado este texto de esta manera. Espero que alguien le pueda ayudar o rescatar. Otros hermanos me dicen que están pues, en una situación extraña viviendo en este tiempo, ¿no? Muy difícil, muy compleja, muy confusa. Sabemos bien qué pasará, qué es esto, qué es lo otro. Gobiernos, marcas, vacunas, no es si es esto, lo otro. No voy a hablar absolutamente nada de esto, pero os digo por las informaciones que me llegan de otros pastores y todo esto. Y la gente está pues confundida ahí. Y el denominador común en muchas iglesias, sí. Un hermano me decía que se habían marchado 20 pastores de una iglesia. De una denominación se habían marchado 1500 de su denominación. Cosas impresionantes, gente yéndose de las iglesias, pues aquí también está sucediendo. Estamos siendo diezmados en este momento de lo que está sucediendo y sería absolutamente negligente no ir a buscar al Señor en base a todo esto. Lo hemos hecho siempre, es nuestra manera de ver las cosas, abordar los temas desde la perspectiva bíblica y sería escurrir el bulto, sería algo absolutamente absurdo. No va conmigo. Gente que se haya ido y que se irá, es muy triste, no sabéis lo que uno sufre por esto. Es absolutamente desgarrador, el alma se desgarra. Tantos años juntos, seguro muchos con razones, otros sin ellas. Unos con motivos bíblicos que el Señor los llevará a mejores pastores, estoy seguro, porque aquí somos muy torpes y gente que no sabe demasiado. Otros, evidentemente, con intenciones maliciosas, pero a todos y cada uno de ellos les deseamos lo mejor. Amén. Absolutamente lo mejor, que el Señor los bendiga, y los guarde y los lleve a un mejor lugar que este, de verdad. Amén. Con toda sinceridad, delante del Señor y del Espíritu Santo estamos, es el deseo. Amén. Pero a mí me rescató esta escritura, y que tenéis que leerla los que escucháis, y que no os sintáis ofendidos, porque tenéis que leerla bajo estas primeras frases que he dicho, bajo estas palabras, que el Señor bendiga a todo el mundo, que escoja una mejor opción, que vea que no podemos andar juntos. Lo veo evidentemente equivocado, en otros casos acertado, pero que el Señor bendiga a todo el mundo. Esto es triste para todos, dolor para todos, pero que el Señor reparta justicia y misericordia entre nosotros. Amén. Capítulo 10 de Segunda de Crónicas. Repito, yo nunca había visto esto aquí. Leeremos el verso 3. Y enviaron y le llamaron, y vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron con Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Voy a repetir el texto. Tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejaréis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él, y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: así dirás al pueblo que te ha hablado, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos
de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, yo lo haré con escorpiones. Amén a la palabra de Dios. ¿Os puedo contar la historia brevemente? Escuchad los términos porque es muy importante, porque hay dos nombres que se parecen mucho, Roboam y Jeroboam, y no quiero que os confundáis. A Roboam lo llamaré hijo de David porque es el nieto de David, y así lo llaman. Tu padre, cuando dicen tu padre, se refieren a David, David y Salomón. David, Salomón, Roboam. ¿Entendéis? Isaí, Judá, Booz, Isaí, David, Salomón, Roboam. Es decir, Roboam es el hijo de David, el rey por el cual el linaje del Señor determinó que se reinara en Israel. El orden de Dios. El otro nombre es Jeroboam. Es muy parecido, pero es un hombre que no era un rey legítimo, sino que fue un rey votado por el pueblo. ¿Entendéis estos dos términos? La historia es la siguiente. En el principio de esta historia se escucha que muere Salomón. Este capítulo habla de la muerte de Salomón. El rey Salomón ha disfrutado de las guerras de David, ha disfrutado del oro de David, de cómo David dejó establecida la Torá en el pueblo, de cómo los jóvenes que se habían criado con ellos, los niños, crecieron, tuvieron hijos, etc., habían sujetado a un pueblo a la servidumbre y la esclavitud de la ley del Señor. Y digo sujetado y ser esclavo con la mejor de las intenciones, o el más precioso, la más preciosa definición de lo que es ser esclavo de la ley del Señor, cumpliendo los mandamientos del Señor. Y ahora le toca a Roboam. Hermanos, todo el mundo conoce a David y Salomón. A Roboam no lo conoce nadie. Vas a cualquier país, hablas de Salomón, uy, sí, el oro, las minas. Hablas de David, sí, el rey judío, el rey de Israel, la estrella de David, etc. Pero Roboam era el pequeño. Roboam tiene un papel muy duro, muy difícil de ejercer. Un yugo sobre él impresionante. El continuar la saga de David y de Salomón. Imaginaros. Así que queda Roboam. Este Roboam hizo lo bueno y lo recto delante de los ojos del Señor. Luego, ¿os acordáis de un pasaje, un sermón? Al final de su carrera erró dejando que se llevaran los escudos de la casa del Señor. Es igual, esto es mucho más para adelante al final de su carrera de rey. Pero este Roboam hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Hijo de David, Roboam. Y lo tiene que suceder por linaje, por estirpe, por Torá, por ley, porque así lo dice el Señor. Pero en esta sucesión ocurre que hay un hombre que se llama Jeroboam. Jeroboam, en el tiempo en que Salomón reinaba, atención ahora, por el reinado de Salomón, Jeroboam se fue a Egipto. Lo digo ahora y lo recojo después. Y voy a ser literal, es decir, será un mensaje expositivo, texto por texto. Cada texto vamos a explicar. En un principio, dice el verso 1, se reunió todo Israel, ¿a qué? Al orden de Dios. Todas las tribus se reúnen al orden del Señor. ¿Cuál es el orden del Señor? Hacer rey al hijo de David, porque así estaba estipulado en las profecías de los profetas, porque así lo habían hablado los hombres de Dios, porque así lo decía la ley del Señor. Y se reúne todo el pueblo alrededor del hijo de David, de Roboam. ¿Entendéis que Roboam y Roboam? Es que no quiero que os perdáis en esto. El hijo de David, hijo de Salomón. Se reúne el pueblo para hacerle rey, según las Escrituras. Y mientras esto sucede, Jeroboam, el rey postizo, está en Egipto. ¿Por qué? Repito, y ahora lo tomo. Porque mientras Salomón respiraba, Jeroboam estaba en Egipto. Mientras el reino era fuerte, Jeroboam no sacaba la nariz. Mientras el reino estaba consolidado, Jeroboam no dice nada. Pero ahora muere Salomón. Roboam es un joven débil y Jeroboam saca el morro y vuelve a Jerusalén. ¿Entendéis lo que quiero decir? Amén. Cuando muere Salomón, Jeroboam, el rey postizo, levanta otra vez su ministerio, encuentra ocasión y vuelve a Israel. Hay una cosa que sucede.
Jeroboam se encuentra que el pueblo ha rodeado al rey verdadero y lo quiere hacer rey. Pero la opción de Jeroboam seduce a un pueblo necesitado de complacencia. Jeroboam habla distinto que el hijo de David. Jeroboam rompe los extremos de la cruz. Jeroboam camina de otra manera. Es otra manera de gobernar. Y esto seduce al pueblo. Digo lo que está escrito. La herencia de David al pueblo no le ha complacido. La herencia de David no le ha convencido. La mano de Dios sobre David no ha sido suficiente. No ha sido suficiente ver los milagros que hizo. No ha sido suficiente leer los salmos que escribió. No ha sido suficiente leer el Salmo 23. No ha sido suficiente leer el 91. No ha sido suficiente leer toda la doctrina que David dejó. No les complace. No les convence, tampoco la mano de Dios sobre esta casa, milagros impetuosos, el niño que vence al gigante, David venciendo a hordas enteras de pueblos que venían en contra de Israel. Eso no les convence ahora tampoco. Tampoco la mano sobre la casa y la estirpe de David les es suficiente. Tampoco les es suficiente ver aquello. Porque en ese momento de que el pueblo está débil, en ese momento que hay confusión en Israel, Jeroboam salta, se pone de pie para quitar el reinado a lo legítimo. La profecía no ha sido suficiente. El señalar Dios a un hombre de Dios no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque el yugo de David es demasiado para ellos. La palabra sobre su cetro, las profecías sobre David no han sido suficientes. No quieren al rey que continúe el reinado de David. Por eso Jeroboam es atractivo, aunque venga de Egipto. No importa dónde venga, pero mejor que este será seguro. No importa quién sea, pero mejor que esto seguro. Para los hebreos Jeroboam, aunque viene de Egipto, es hebreo. Para muchos cristianos, aunque los cristianos vengan de Egipto, son cristianos. El reinado de David y Salomón había mantenido desterrados al fraude. El reinado de David y Salomón habían mantenido desterrados al fraude de Jeroboam. Muere Salomón y Jeroboam se levanta. Tengamos la convicción bíblica de mantener desterrado al fraude. Y si el fraude soy yo, que me destierre el Señor. Que la fortaleza ministerial de nuestras iglesias, y no digo esto, digo todas las que podamos alcanzar, destierre aquel reinado fraudulento. Jeroboam como rey postizo. ¿Saben qué significa postizo? Que se añade sobre lo natural. Algo que se está añadiendo que no es natural. Algo que se añade por encima de. El verso 3 dice que al contemplar que Roboam no cambiaba el mensaje de David, ¿qué hace el pueblo? Escrito está: enviaron y llamaron a Jeroboam. ¿Por qué? Porque necesitaron, enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam el postizo y todo Israel, y luego hablaron con Roboam. Es decir, Jeroboam se puso también ante esa manipulación. ¿Saben? Enviaron y llamaron a Roboam. Roboam no viene a Jerusalén por el llamado de Dios. ¿Estáis aquí? Escuchadme, por favor. Yo sé que me escucháis. Lo voy a repetir. Jeroboam no es llamado, no vuelve a Jerusalén por un llamado divino. Jeroboam va a Jerusalén por el llamado de los hombres. ¿Llamó Dios a Jeroboam? De ninguna manera. La necesidad humana levantó un rey postizo. La necesidad de los hombres, queremos cambiar de rey. Bueno, hay este candidato, vamos a por él. Y hay candidatos que se venden a eso. Y hay gente que vende esas cosas hoy día también. No va a Tierra Santa por un mandamiento de Dios. No va a Tierra Santa por un mandamiento divino, sino porque le llaman los hombres. De otra manera se dice,
Jeroboam tuvo muchos votos. Democracia. No teocracia, no dictadura, democracia. Siempre hemos dicho desde un principio que en este lugar no hay democracia. La palabra del Señor es la teocracia. Jeroboam desciende de Egipto, es decir, escuchen, alucinen, no quiso reinar ni se propuso reinar a Israel desde Egipto. Se santificó. No lo habéis entendido. Jeroboam se santifica. Yo dejo Egipto para reinar con vosotros. No deja Egipto por mandamiento divino. No deja Egipto para agradar a Dios. No deja Egipto para ir en pos del Señor. Deja Egipto porque tiene votos para reinar. Y así habrá gente que se santificará por el cargo. No porque vea un mandamiento de Dios en ello. Porque si no es un poco santo, no puede tener este cargo. Si no dejo un poco Egipto, no puedo ser rey de Israel. Verso 4. Y hablaron con el hijo de Salomón. Y esto es el mensaje de hoy. ¿Qué le dicen? No se atrevieron a decir esto a David. No se atrevieron a decir esto a Salomón. Se lo dicen a Roboam, el nieto. Tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Esto no eran 2 hombres, ni 3, ni 4. Esto eran hombres que representaban a 10 tribus. 12 tribus de Israel, una tribu del sacerdocio, las 10 tribus, todo el continente, se reunieron a el hijo de David y le dijeron, tu padre agravó nuestro yugo. Todas las tribus se estaban quejando del yugo de David. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos. Es decir, en otras palabras, te seguiremos si rebajas el yugo. Te seguiremos si cambias un poco. Te seguiremos si tuerces un poco los extremos. Te seguiremos si no hablas esto, si no dices esto, si no dices lo otro. El yugo de Dios es interpretado por yugo de David y no de Dios. Es decir, no creían que lo que impuso David fuera de Dios. Muy bien. No se atrevieron a decirlo cuando David era fuerte. No se atrevieron a decirlo cuando la consolidación del reino de Salomón. No se atrevieron a decirlo cuando levantaron el templo y todos estaban cantando. Se atrevieron a decirlo cuando la cosa estaba muy mal. Cuando había confusión. Cuando se levanta otro candidato. Ahora sí, el yugo es tuyo, no es de Dios. Esa era la acusación que hicieron. Saben que, y es literal, hermanos, no estoy añadiendo nada a lo que dice la palabra del Señor. Si alivias nuestra carga, te serviremos. Oh, hermanos, a los pastores que me veis, no permitáis esta presión del pueblo. Amén. No permitáis aliviar la carga que dejó David al pueblo. No seáis distintos a David. ¿Saben por qué? Porque el pueblo leía el Salmo 22 y lo quería quitar de ahí. El pueblo leía el Salmo 119 y lo quería quitar de ahí. No más, leía el Salmo 1 y lo quería quitar de ahí. No nos prediques lo que nos predicó tu padre. Alivia un poco el yugo. Nos molesta el 22. Nos molesta el 1. Nos molesta el 119. Basta ya de tanta ley. Y Roboam tiene esa presión del pueblo. Si hago un poco, si cedo un poco, este pueblo, todo, reunifico uno a todas las tribus de Israel, hermanos. Había un buen fin en todo esto. La reunión de todas las tribus. Todo un pueblo yendo al mismo son. Pero ocurría algo. Igual el pueblo iba al mismo son, pero el que no venía con ellos ahora sería Dios. Servicio a un pastor que alivia el yugo de Dios. ¿Serviríais a un pastor que alivia el yugo de Dios, que tuerce y cambia la palabra, que la maquilla, le pinta los ojos a la escritura? No lo hagáis. Y si algún día soy yo, no lo hagáis.
Es más fácil servir a los hombres que servir a Dios. ¿Qué hace el nieto de David? Escucha estas palabras. Todo el pueblo le viene, rebaja el yugo. No podemos más de estos salmos. No podemos más de esta palabra. No podemos más de esta carga que nos impuso tu padre. ¿Qué les dice? Volved de aquí 3 días. En las tesituras de la corte vale la pena meditar. No tomar decisiones a la ligera. La presión es, ¿qué me estáis diciendo? ¿Pero qué me estáis diciendo? Y ¡bum! Las sueltas. No, espérate. Medita, volved de aquí 3 días. No lo hagáis de golpe, vuelve de aquí 3 días. No tomar decisiones en caliente, vuelve de aquí 3 días. Y era el rey, podía decir, iros ya por ahí. No, tranquilo, vuelve de aquí 3 días. ¿Y qué hace el rey? Lee la Torá, lo que le dejó su padre y su abuelo. Aleluya. ¿Qué dijo su abuelo? En la multitud de consejeros está la sabiduría. Y lee la Torá y dice, voy a consultar a los ancianos, porque los ancianos casi siempre tienen la evidencia de la verdad en Israel. Y consultó con los ancianos, ¿y qué dijeron los ancianos? Verso 7. Si te condujeres humanamente con este pueblo. Mira, lo voy a decir más a pueblo llano. Es muy fuerte esto, es muy fuerte. Es muy grande esto. Se va a los ancianos y dicen, me ha dicho esto el pueblo, que si rebajo el yugo, me siguen. ¿Qué decís vosotros? Los ancianos le contestaron, si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Yo ya no pido más, hermanos. No pido otro consejo. ¿Ah, sí? Me lo han dicho los ancianos. Son los de las barbas blancas. Son aquellos que tienen la ley. Son aquellos que saben más. Pues ¿qué tengo que hacer? Lo que me han dicho los ancianos. Yo no miro nada más, ¿eh? Los ancianos dicen que si me conduzco humanamente con este pueblo, que si les agrado, que si les hablo buenas palabras, me van a servir siempre. Pues ya está. Unifico las tribus. Mi reinado prospera. No tengo problemas con nadie. Pero el hijo de David no hizo eso. Aleluya. Esto decís, hay para mojar pan en estas palabras. Primero le dicen, si te condujeres humanamente. Oh, hermanos, la expresión en hebreo es brutal. Es, ten humanismo para gobernar. Da lugar al hombre y a la carne para gobernar. Eso es lo que está diciendo. ¿Saben? Humanismo es corriente de pensamiento que exalta las virtudes humanas, la cual el hombre es el centro de pensamiento. Modela tu vida para gobernar. Segundo, exalta, hermanos míos, le dijeron, exalta a los hombres, que la exaltación en el culto sea a los hombres, que la decisión de los hombres sea lo que impere. Y Roboam, el nieto de David, ¿qué me están diciendo los ancianos? Estos son los ancianos que tienen la ley de Dios. Estos son los ancianos que tienen la palabra del Señor. Segundo, le dicen, y si les agradares, miradme a mí, no os preocupéis, y si les agradares, ¿agradarles? ¿Un pastor que agrade? ¿Dónde se ha visto eso? Aleluya. Solo en este siglo. Los pastores no agradan, hermanos. Agradarles, la propuesta de los ancianos es que el rey debía prepararse para concretar normas del agrado del pueblo. Y las normas del agrado es quitar mandamientos, rebajar extremos en la cruz, equilibrar los extremos. Así le agrado, no hables de esto, no digas lo otro, no te pongas aquí, no te pongas allá. Agrádales. Es más, en esta segunda demanda, si les agradares, la palabra dice que el rey, es como si el rey mismo tuviera que cambiar, haciéndose esclavo del agrado del pueblo. El rey tiene que agradar al pueblo. Esto no se ha visto en la historia, hermanos. Pero los ancianos le aconsejaron eso, que tú agrades al pueblo, y sólo así tendrás calma. Sólo así te servirán. Sólo así irás bien y te servirán para siempre. ¿Quién no quiere esto, hermanos? ¿Quién no quiere esta prosperidad del pueblo? ¿Quién no lo quiere? Yo lo quisiera. Pero eso es tregua. Lo voy a repetir, yo hubiera dicho amén. Estad por mí. Dais lugar al diablo si estáis por esto. Amén. Estad por mí. Es lo que quiere el enemigo. Que no se escuche. Pone nervioso. ¿Queréis que paremos un momento? No. Si quieres paro, ¿eh? No. ¿No? Sigo. Agradarle. Que el rey agradara al pueblo. Y sólo así
tendría calma. Eso no es Biblia. Eso no es espiritualidad. Eso no es amar al pueblo. Eso no es querer el bien de las ovejas. Eso es una tregua. ¿Y qué es tregua? Tregua es detención temporal de un conflicto. Tú y yo estamos en conflicto, pero ahora quito los extremos para agradarte. Tregua es descanso o interrupción temporal de una actividad armada. Estamos en guerra, pero yo cambio un poco, así te agrado un poco y así podemos continuar. Pero hay una condición en la tregua: con el agravio del interés común. Te interesa a ti y me interesa a mí. A ti te interesa que yo cambie, a mí me interesa cambiar. ¿Por qué? Porque así reunimos a todo el pueblo. Tercero, háblale con buenas palabras. Mi pregunta es, ¿David no habló con buenas palabras? Escuchadme, por favor, quiero respuestas. ¿Habló David con buenas palabras? No, para esta gente no. Para esta gente, los salmos de David no eran buenas palabras. Para esta gente, el no odio yo a los que te odian no son buenas palabras. Para esta gente, el salmo de madre mía, Dios mío. Para esta gente, los salmos en que David decía, por ejemplo, porque para siempre es tu misericordia, que mataste a estos reyes porque para siempre es tu misericordia, no son buenas palabras. Cambia un poco. Para ellos no son buenas palabras. Cambia el mensaje. Cambia el mensaje, hijo de David. No quieren el mensaje de David ni de Salomón. Y si lo haces, ¿qué ocurre? Te servirán siempre. Qué atractivo. Te servirán siempre. Un pueblo que te sirva siempre. Y dice el verso 8. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos. Era lo normal, hermanos, que escuchara a los ancianos. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos. La palabra dejando es rehusando, desechando. Desechó el consejo de los que presumiblemente tenían la ley. ¿Por qué? Porque les dijo que les tenía que agradar. Porque les dijo que tenían que cambiar las palabras de su padre. Porque les dijo que tenía que adaptarse al pueblo, y no el pueblo al reinado de la Escritura. Tremendo. Rehusó el consejo de los ancianos. Y me pregunto, hermanos, ¿qué pasará cuando yo rehuse tu consejo? Porque un día a otro lo haré. ¿Vas a hacer como Aitofel, amigo de David? Que el consejo de Aitofel, porque hay gente que tiene consejo precioso. Fíjense lo que dice 2 de Samuel 16:23. El consejo de Aitofel era como si uno consultara palabra de Dios. Pero David vio en Aitofel un día a alguien torcido y no tomó su consejo. ¿Saben qué hizo Aitofel, su amigo? Toda la vida le había cogido consejos, le había escuchado. Pero una vez dijo, lo que estás diciendo no es de Dios. ¿Qué hará? Si toda la vida me ha dicho, bueno, me examino, no. Cuando David le dijo a Aitofel, lo que dices no es de Dios, ¿saben qué hace Aitofel? Se suicida. Porque hay quien no soporta que no le cojan consejos. Que cuando su opinión no es la que se sigue, se suicida. Impresionante. Aitofel se suicida cuando no se toma su consejo. El pueblo tumba, hermanos míos, a un hombre. Los votos matan a un hombre. El suicidio, cuando no nos oye, este es el mal de los predicadores. Cuando no nos oye el pueblo, nos suicidamos. Es que no me escuchan. Hermano, escúchame, pastor, por favor. He aprendido en todos estos años que nuestra relación no es horizontal. Nuestra relación es vertical. Nosotros tenemos en la boca lo que hemos oído de Dios. Y nos basta con decirlo, no que nos oigan. El éxito del ministerio de Isaías era este. Cuando no te oigan, habrás tenido éxito. ¿Cómo? Que cuando queden vacías las calles de Jerusalén, nadie, ¿os acordáis de Jeremías? Nadie vendrá, tu palabra me ha sido para frente y me das tu voz y no me oyen. Ese es el éxito. Esa es la evidencia de Dios. Aleluya. No te suicides, pastor, cuando no te oigan.
No te suicides cuando no te escuchen, no cambies el mensaje, no lo mudes, no lo tuerzas. El mensaje no está para que la gente te oiga, es una necesidad de un llamado para transmitir a un pueblo que si quiere oír, oiga, y si no quiere oír, que no oiga, pero no cambies el mensaje, no les agrades, no les hables buenas palabras, porque la única buena palabra que hay es esta. No es nuestro fin que no nos oigan. La meta de un pastor es Dios y no los hombres. La meta de un siervo es el cielo y no la iglesia. Escúchenme, la meta no es este local. Amén. La meta es aquí arriba. La meta es Jesús y no el ministerio. Amén. La meta es Dios y no un pueblo. Amén. Verso 9. Esto sigue. Roboam, el nieto de David, el hijo de David, hijo de Salomón, desoye el consejo de los ancianos. ¿Y ahora qué hace, hermanos? Me sorprendió un montón. No va y ora. Dice, tomó el consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Me descolocó. Porque yo pensaba que esto era un consejo de complacencia, los que se han criado con él, la familia. Me asombré del contenido de la palabra criado, gadal. ¿Saben qué significa? Los del mismo cuerpo, los de la misma mente, los de la misma condición y el mismo honor. Lo voy a repetir, los del mismo cuerpo, los de la misma mente, la misma condición y el mismo honor. ¿Saben por qué? Porque los que se habían criado con Roboam eran gente que sus padres se habían criado con Salomón, y era gente que sus padres se habían criado con David. Tenían en su corazón, corría por las venas de su corazón la ley de Dios. Por eso les pidió consejo a aquellos que habían mamado de la fuente. A los hombres de honor. Enseñanza en el patio, de palacio con honor. Y saben, estos dicen que además de ser los que se habían criado con él, dice, estaban a su servicio. La palabra servicio significa estar a la espera de mandamientos. Estaban a la espera de los mandamientos. A estos, el yugo de David, que era el mismo. Porque cuidado, otra cosa sería que no pusiera el mismo yugo en el resto de Israel que en los que se habían criado con él. Pero el yugo era el mismo para estos, el yugo era correcto. La palabra era correcta. No querían arrancar el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué te has apartado de mí? No querían arrancar el Salmo 119. No querían arrancar el Salmo 1. El yugo era el mismo. Y dice la palabra del Señor que a estos no les agobiaba el yugo. Estos no pidieron un cambio de régimen. No hubo traición en ellos. En el tiempo del que cada uno hace lo que bien le parece, hay quien entre el pueblo camina ordenadamente. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Se miran los jóvenes que se habían criado con él y le dicen, tu meñique, el meñique de tu padre es menor que tus lomos. Perdón, tu meñique es mayor que los lomos de tu padre. Así lo dicen, lo repito. Mi meñique es mayor que los lomos de mi padre. Mi padre os castigó con azotes, yo con escorpiones. Esto les dirás. Está diciendo, si queréis que os desligue el yugo, os voy a poner más. Aleluya. Esta es la respuesta. Si queréis que os quite el yugo de mi padre, yo os voy a poner más. Verso 15. Y no escuchó el rey al pueblo. Y ahora alucinad, por favor. ¿Por qué? Por favor, repetidlo. Y no escuchó el rey al pueblo, ¿por qué? Porque la causa era de Dios. No era de los hombres. En esa confusión el pueblo está, pero ¿qué está pasando? Quizás nos pase ahora a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios. Y dice, para que el Señor cumpliera su palabra.
no escuchó. Esto, fuera del contexto, es un pecado. No obedeció, fuera del contexto, es un pecado. Fue obstinado, fuera del contexto, es un pecado. Fue terco, fuera del contexto, es un pecado. En el contexto es el Espíritu Santo obrando en el corazón de un hombre. Aleluya. No escuchó, no obedeció, no cedió a la presión, fue obstinado y fue terco. Aunque me quede con 4, dijo el hijo de David, no voy a ceder a esa presión, no voy a quitar el yugo. Vienen al cabo de 3 días todo Israel, se presentan delante de él y les dice esto: mi meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Si él os azotó con azotes, yo os pondré escorpiones. Y viendo todo Israel, atención, que no les había oído, respondió el pueblo al rey: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Oh, impresionante, hermano. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? Ah, antes de ayer teníais parte. Hoy ya no tenéis parte. ¿Por qué? Porque no os rebaja el yugo. Ayer erais todos sometidos al yugo de David, pero hoy, como Roboam es débil y hay confusión, hoy ya no tienes parte con David. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? Dice, no tenemos herencia en el hijo de Isaí. Y esto me estremece, hermanos. ¿Por qué? Porque esta declaración es estremecedora. ¿Por qué? ¿Por qué, Titus? Te lo voy a decir por qué. Porque ellos le pusieron cara a alguien que no podían ver. Señalaron a alguien que no querían, David. Y cuando lo señalaron de esta manera, lo señalaron a esta forma, le señalaron a Roboam, no tenemos parte nosotros con David, no tenemos herencia en el hijo de Isaí. Repito, escuchad estas palabras conforme al principio. No todo el que se ha ido de aquí se irá mal, ni se irá por ser mala persona. Hay gente que se irá convencido, que Dios lo bendiga. Seríamos de David si aflojara el yugo. Si no afloja el yugo, no somos de David. Y la declaración es estremecedora, ¿por qué? Porque se creen que se desarraigan de Roboam. ¿Estáis aquí? Escuchad ahora, por favor. Creen que se van a desarraigar de un rey. Creen que se desarraigan de Roboam. Claro, desarraigarse de Roboam es desarraigarse de Salomón. Desarraigarse de Salomón es desarraigarse de David. Desarraigarse de David es desarraigarse de la profecía. Desarraigarse de la profecía es desarraigarse de la palabra, y aún más sin saberlo. Desarraigarse de Roboam fue desarraigarse del Mesías. ¿De quién se separó el pueblo en verdad? No se separó de un hombre. Se separó de la voluntad de Dios. Haciendo fuerza por separarse de un hombre, se separó de la voluntad de Dios. Y no estoy diciendo en absoluto que todo el que se ha ido de aquí se haya separado de la voluntad de Dios. Pero esto nos sirve para nosotros, para tomar consejo en la palabra. Así que separados de David, seguían llamándose Israel. Separados de David, seguían llamándose Israel, porque la nomenclatura no nos define. Me define a quién estoy arraigado. Dios se acerca, yo me separo. Israel se apoyó ¿en quién? ¿En quién se apoyó Israel? No se apoyó en Dios. No consultaron al Señor, no revisaron la palabra, no revisaron la profecía. Se apoyó en el pueblo. Somos muchos. ¿Y saben? El conjunto de personas con una misma nomenclatura se hizo fuerte y creyó que seguían siendo pueblo de Dios. Verso 16 dice en este texto: Israel, cada uno a sus tiendas, porque las tiendas y el nombre de Israel les fueron de cobijo. Qué pena que ya no les sea de cobijo el templo. Recordad que el templo estaba edificado. ¿Saben qué estaban haciendo? Desarraigándose del templo de Dios, de la casa del Señor. Y no digo que esto sea la única casa del Señor, y no digo que en vuestras casas no esté el Señor, de ninguna manera, pero a tus tiendas, Israel, a nuestras tiendas. La tienda le hacía de cobijo, allí donde
se hablan las cosas, esto es cobijo, esto es nuestra casa, para casa, el techo me es de alivio. La coinonía de rebeldes hizo un pueblo con un nombre, pero sin Dios. Cambio de templo por las tiendas. No se desarraigaron de Roboam, repito, se desarraigaron del Mesías. Voy a la recta final. Pero, verso 17, texto por texto, para que luego no digan: mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Es decir, el rey verdadero reinó sobre muy pocos. Los que habitaban en las ciudades de Judá, poquitos. 10 tribus contra una, poquitos. Reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. No le hicieron rey los hombres, lo hizo rey Dios en su llamado. Por derecho divino le tocaba reinar sobre 12 tribus, pero por despecho humano y providencia de Dios reinó sobre solo un territorio. ¿Qué territorio? Casualidad. El territorio de Judá. No era Samaria, no era Barcelona, no era Nueva York, no era Washington DC, el territorio de Judá. Gloria al Señor. ¿Y qué hay en el territorio de Judá, hermanos? La ciudad santa, el templo, la casa del Señor. Despecho humano y providencia de Dios. Roboam aturdido, me imagino. ¿Qué hago? Tenía que reinar sobre todo Israel y ahora solo tengo mi tribu, la tribu de Judá, de donde yo soy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho mal? ¿Pero qué es todo esto? Y Dios me hablaba: despecho humano más providencia de Dios. Es una mezcla explosiva. Cuando se unen el despecho humano y la providencia de Dios, es explosivo. Hay una explosión. ¿Qué pasa? Por despecho humano y providencia de Dios, esa mezcla indica un camino. ¿Qué camino? La cruz. La voluntad de Dios siempre. El despecho humano y la providencia de Dios indica un camino. ¿Cuál? La cruz. Solamente ese camino. Os lo demuestro en toda la escritura. Moisés, despecho egipcio, providencia de Dios, Sinaí. ¿Estáis aquí o no? Despecho humano, providencia de Dios, Sinaí. David, despecho de Saúl, desterrado, providencia de Dios, Adulam, llamado eterno y reina. José, despecho humano de sus hermanos, providencia de Dios, salva a Israel de la ruina. Pero si hay alguno que nos tiene que enseñar que el despecho humano y la providencia muestran el camino a la cruz, es mi Señor, que aún a día de hoy recibe despecho humano más providencia de Dios, cruz. Pero tengo el mensaje más revolucionario que ningún hombre escuchó. Él no está en la tumba, Él ha resucitado. Despecho humano más providencia facilita el camino a la cruz. Salmo 119, el otro día el hermano Octavio, sí, que le cogen estas cosas, me envía a las 6:30 de la mañana, creo. ¿Qué es esto? Salmo 119, 4, 5. En pago de mi amor me han sido adversarios, dice David, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor, mas yo oraba. Y dice David: no calles, Señor, porque la única solución a todo esto es que Dios no calle. Es lo único que necesitamos, que Dios no calle. No importa nada más, que Dios no calle. No me defiendas, no hagas esto, no, pero no calles. Por favor, no calles, necesito tu consejo, no calles. Y envió el nieto de David. Escuchen, ¿por qué? Esto es brutal, verso 18, es brutal. ¿Por qué? Para que entendamos que todos los que queramos seguir a David y a un linaje de Cristo, y a un linaje ordenado, y a un reinado ordenado, sucederá esto. Envió el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero lo apedrearon los hijos de Israel y murió. ¿Saben qué significa? Que el rey bueno, el rey legítimo, tenía siervos al lado. Y la palabra decía que tenía que recaudar para el templo y para los sacerdotes y para las cosas del reinado de él, el tributo de todas las tribus. ¿Y qué hace? Adoram, ¿ves que supongo que es imposible? Supongo que no te negarán el tributo al templo. Eso no te lo van a negar. Y el tributo a la familia real, eso no te lo van a negar.
y el tributo a los sacerdotes. Eso no te lo van a negar, sería estar directamente en oposición a la palabra de Dios. Pero envió a Adoram y lo apedrearon. Israel le debe mucho a David, pero lo apedrean. No se le paga a su nieto, lo apedrean. El pueblo no corresponde con lo que David ha hecho. Nadie se acuerda ya de David. No se acuerda nadie de las victorias sobre Filistea, las victorias sobre Moab, las victorias sobre Soba, sobre los sirios, sobre los edomitas, las victorias sobre Amat, las victorias sobre los reyes. ¿Que por eso tenéis territorios? Porque David os ministró. Si no, no seríais nada. Pero porque el ungido estuvo. Pero no le devuelven, sino a los mensajeros los apedrean. Las victorias no son recordadas. Apedrearon a Adoram. Vaya cargo le dio, Pobre Adoram, ¿os imagináis? Vaya cargo, ves a recoger tributos. Pedir a los israelitas que correspondan a David. ¿Quién quiere ese cargo? Yo pregunto, hermanos, de aquí, literalmente, ¿de quién quiere ese cargo? Amén, gloria a Dios. ¿Quién quiere ese cargo? ¿Quién quiere ese cargo? Amén. No fue muerto a espada. Me ofende esto. ¿Saben por qué la palabra dice lo mataron? No dice lo mataron, dice lo apedrearon. Os digo por qué. Porque para nosotros no es lo mismo, ¿no? Muerto a espada, degollado. No, no es lo mismo, hermanos. ¿Por qué? Lo apedrearon. ¿Saben qué significa? Que le ejecutaron un juicio conforme el que la Torá decía que se apedrease a las adúlteras y a los que quebrantaban el sábado. O sea, lo trataron como un pecador. Porque uno le corta el cuello. No, a este lo apedrean. Como que hubiera roto la palabra de Dios. A los justos los apedrean. Roboam, viendo tal fechoría, que habían matado a su amigo, verso 18, dice la Biblia, y huyó a Jerusalén. Me encanta este texto. Porque vaya lugar para huir, Es como si dijéramos, y huyó a los brazos de Dios. Porque el único sitio donde podemos huir es a los brazos del Señor. Aunque no entendamos las cosas, tranquilos, el Señor hará. Repito, que se vea este sermón conforme a las palabras que he dicho al principio. Que Dios bendiga a todo el mundo. Que Dios bendiga a los hermanos que se han ido, que se irán, y mañana también, y pasado, y el otro, y de aquí 100 años. Unos volverán, otros no, no importa. Que encuentren mejores pastores, mejores iglesias, que el Señor los bendiga. Pero en el orden de Dios. En el orden de Dios. Roboam huye a Jerusalén. Verso 19. Ponlo, boli, brutal. Así se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. Me impresiona, me impacta, hermano, me voy a llorar. Así se apartó la casa de Israel de la casa de David hasta el día de hoy. El texto es una sentencia. No hace falta añadir nada. Se apartaron del linaje real, de la voluntad de Dios hasta el día de hoy. Repito, separarse de Roboam era separarse de David, que era separarse de Dios y de sus promesas mesiánicas. ¿Termina ahí? No, no termina ahí. Sigue la historia del capítulo 11. 2 textos y plegamos. Cuando Roboam medita, y atención ahora, por favor, esto es muy importante para él. Cuando Roboam medita en todo lo que ha pasado, han apedreado a su siervo, a su amigo, a su consejero, han desechado como rey, le pidieron que aligerara el yugo. Roboam, ante tal injusticia, reúne a los hombres para pelear contra la traición. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió la casa de Judá, solo uno, y a los de Benjamín. Solo uno, hermanos míos, a 180.000 hombres, por no sé cuántos millones serían los demás, escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Es decir, esto no es bíblico. Lo que está pasando no es de Dios. Lo que están haciendo no es del Señor. Entonces la palabra del Señor dice que en ese momento, cuando eso sucedió, las Escrituras nos cuentan que Roboam, le vino un profeta en ese momento y le dijo: dice el Señor, no subáis a pelear contra ellos, porque yo, el Señor, he hecho esto. ¿Cómo te queda el cuerpo? No pelees, no digas, no hables, no digas nada. El Señor dice: yo, el Señor, he hecho esto.
No te aires, yo el Señor he hecho esto. No reclames el derecho, yo el Señor he hecho esto. En el reinado de Roboam fortificó ciudades de Judá. ¿Estáis contentos? Fortificó las fortalezas, levantó capitanes y la tierra, dice la Biblia, dio vino y aceite. Eran pocos, pero con vino y aceite. Una sola tribu, pero con vino y aceite. Muy bendecidos con vino y aceite. ¿Saben qué pasó? Judá y Benjamín le estuvieron sujetos. Judá su tribu, Benjamín la pequeñita. Y ocurre algo que se relata en el verso 13 del capítulo 11. Termino con esto. Y los sacerdotes y los levitas, al cabo del tiempo, los sacerdotes y los levitas de todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. ¿Saben qué? Todos aquellos que sabían de la Torá, todos aquellos que habían visto la injusticia, dijeron: dejamos los territorios de los demás israelitas y nos vamos a Jerusalén. Eso es lo que sucedió. Los levitas volvieron a la casa del Señor. ¿Por qué dice esto? Porque en cada tribu había levitas. Habían sacerdotes en Rubén, en Simeón, en Gad, en Neftalí, en Aser, pero dijeron: no podemos estar así, porque se ha hecho una injusticia. Y no vamos a decir nada, solamente cogeremos lo que es nuestro y nos iremos con Roboam a Jerusalén. Termino. Jeroboam hace algo que al pueblo le encanta. En ese reinado, la Biblia dice que les hizo becerros. Porque el rey fingido hará becerros al pueblo, prometerá muchas cosas, y esto a Israel le encanta, ídolos a su medida. Verso 15 dice: demonios para sus lugares altos. Tras aquellos acudieron también las tribus de Israel, pero dice: pero aquellos que habían puesto su corazón, verso 16, en buscar al Señor su Dios de sus padres, fueron con Roboam. Gloria a Dios. Y termina la historia diciendo: así fortalecieron el reino de Judá, verso 17, y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque por 3 años anduvieron en el camino de David, su padre. Se fortaleció con pocos, se fortaleció con los obstinados, se fortaleció por los ordenados, se fortaleció por algo, y este texto, guárdenlo en la palabra, por la extraña obra de Dios. Dios dijo: esto es mío. Tú no estás haciendo nada, calla, no digas nada, esto es mío. Isaías 28:1. Ponlo y termino. Porque el Señor se levantará como el monte de Perazim. Aleluya. Como en el valle de Gabaón se enojará. ¿Para qué? Para hacer, Isaías 28:21. Como en el valle de Gabaón se enojará. ¿Para qué? Para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Es muy raro lo que está pasando, muy extraño lo que está pasando, pero el Señor se levanta para hacer su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Oramos.